Las calles de Valencia estaban llenas de vida, el bullicio de las fallas resonaba en cada rincón. La ciudad vibraba con la energía de las celebraciones. El aroma a paella se mezclaba con el sonido de los fuegos artificiales, creando un ambiente festivo que era difícil de ignorar. A pesar de todo, mi mente estaba ocupada en otro lugar. Mi hija, ahora adulta, había comenzado a salir con un chico que no me convencía del todo. No porque él fuera malo, sino porque había algo en su relación que me hacía sentir incómoda. Desde hacía semanas, ella había estado saliendo sin contarme mucho. Al principio pensé que era parte del proceso de crecer y volar por su cuenta. Pero cuando empecé a notar los secretos que guardaba, sentí la necesidad de ayudarla a mantener sus relaciones ocultas. Era una madre protectora, pero también sabía lo complicado que podía ser el amor joven. Una tarde, mientras preparaba la cena, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era una llamada inesperada. Al contestar, escuché la voz de un viejo amigo al otro lado de la línea. Su nombre resonó como un eco lejano en mi memoria. Había sido parte importante de mi vida años atrás y ahora sonaba tan cercano y familiar. ¿Cómo has estado?, preguntó con calidez. La conversación fluyó con facilidad, como si el tiempo no hubiera pasado entre nosotros. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros hijos y cómo había cambiado todo a nuestro alrededor. Sin embargo, mientras charlábamos, no podía evitar pensar en mi hija y su nuevo novio. Al colgar, una sensación extraña me invadió. Recordé cómo este amigo siempre había tenido un encanto especial que atraía a las personas hacia él. La idea de que pudiera aparecer nuevamente en nuestras vidas me hizo reflexionar sobre lo que realmente deseaba. Esa misma noche mi hija llegó tarde a casa después de salir con sus amigos. Cuando entró por la puerta, su rostro iluminado por una sonrisa me hizo sentir aliviada y preocupada al mismo tiempo. ¿Cómo te fue?, le pregunté mientras servía la cena. Genial, respondió ella con entusiasmo antes de cambiar rápidamente de tema. Mientras cenábamos en silencio, no podía dejar de pensar en esa llamada y en cómo mi vida estaba comenzando a entrelazarse con la suya nuevamente. La atracción hacia ese viejo amigo crecía dentro de mí como una llama oculta. Los días pasaron y cada vez que veía a mi hija salir con su novio, sentía un tirón en mi interior. Un día decidí acompañarla a una fiesta donde él estaría presente. Quería conocerlo mejor y entender qué era lo que tenía ese chico que capturaba la atención de mi hija. Cuando llegamos al lugar, el ambiente era festivo, risas y música llenaban el aire mientras los jóvenes disfrutaban del momento. Allí estaba él, carismático y seguro de sí mismo. Me saludó cordialmente cuando nos presentó y noté cómo sus ojos se detenían un poco más en mí de lo necesario. A medida que avanzaba la noche, las miradas entre nosotros se hicieron más intensas. La conexión era palpable, cada risa compartida parecía cargar el aire con electricidad. Mi mente luchaba entre los sentimientos maternos hacia mi hija y esta nueva atracción inesperada hacia su novio. La fiesta continuó hasta altas horas, mis pensamientos se volvían más confusos mientras observaba cómo ella reía y bailaba despreocupadamente cerca de él. En un momento dado nos encontramos hablando solos en un rincón apartado del bullicio. Tu hija es increíble, comentó él mientras sonreía. Sí, respondí casi sin pensar, mis palabras parecían fluir sin control. Entonces sucedió algo inesperado, nuestras manos se rozaron suavemente mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas. Esa simple conexión física encendió algo dentro de mí que creí haber dejado atrás hace mucho tiempo. El instante se volvió tenso cuando nuestras miradas se encontraron, había un deseo reprimido flotando entre nosotros como si nadie más existiera en ese momento fugaz. Pero rápidamente recordé quién era él realmente, el novio de mi hija. Consciente del caos emocional que esto podría provocar si seguíamos adelante con esta atracción prohibida, decidí darme un respiro y alejarme antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, esa noche marcó un punto decisivo en mis pensamientos. ¿Qué pasaría si dejara atrás mis miedos? La línea entre lo correcto y lo que deseaba comenzó a desdibujarse lentamente ante mis ojos. Al regresar a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora, amor maternal mezclado con una nueva chispa emocional hacia alguien prohibido. Las fallas seguían iluminando Valencia desde afuera,
las luces parpadeantes parecían reflejar mis propios sentimientos encontrados entre deber y deseo. Sabía que debía proteger a mi hija a toda costa, pero también debía enfrentar lo inevitable. La atracción por aquel hombre no desaparecería fácilmente ni tampoco lo harían los secretos ocultos entre nosotras dos. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. La calma de la casa contrastaba con el torbellino de pensamientos que me invadía. Mi hija aún dormía, ajena a la tormenta emocional que se avecinaba. Preparé un café intentando enfocar mi mente en lo cotidiano, pero cada sorbo me recordaba la noche anterior y el cambio sutil en nuestra dinámica. El día avanzaba y mientras el bullicio de las fallas comenzaba a tomar forma en las calles de Valencia, decidí que debía actuar con normalidad. La risa y la música resonaban desde afuera, pero en mi interior solo había confusión. Cuando mi hija finalmente se despertó, su rostro reflejaba alegría. No sabía que esa felicidad pronto se vería amenazada. «Mamá, ¿quieres venir conmigo a ver los monumentos?», preguntó con entusiasmo. «Claro, vamos», respondí tratando de mantener una voz firme y tranquila. Mientras caminábamos por las calles adornadas con flores y luces brillantes, sentía la presión de ser la madre que siempre había sido. Sin embargo, cada vez que veía al novio de mi hija acercarse a nosotros, una extraña tensión llenaba el aire. Su mirada me buscaba entre la multitud y cuando nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. Era un juego peligroso que no sabía si estaba dispuesta a jugar. Al llegar a casa esa tarde, él ya estaba allí. La puerta se abrió y su sonrisa iluminó el ambiente. Intenté actuar como si nada hubiera cambiado entre nosotros, sin embargo, su presencia me hacía sentir inquieta. La conversación fluía entre risas y bromas mientras mi hija preparaba algo para cenar en la cocina. «¿Te gustaría ayudarme con esto?», me preguntó él al acercarse. Asentí sin poder evitar sentir como una corriente eléctrica recorría nuestro contacto. Mientras cortábamos verduras juntos, nuestras manos se rozaron varias veces, cada roce era como una chispa encendida en mi interior. El aire se volvió denso y cargado de significado. De repente él me miró de manera diferente. Sus ojos reflejaban algo más que amistad, había un deseo latente que parecía estar esperando el momento adecuado para salir a la luz. En ese instante todo lo demás desapareció, el ruido de la cocina, las risas lejanas y hasta el sentido del tiempo. «¿Qué pasa?», pregunté tratando de romper ese silencio tenso. «Nada, solo pienso en lo afortunado que soy», respondió mientras su mirada se mantenía fija en mí. No pude evitarlo, me acerqué un poco más hacia él. Fue un movimiento casi involuntario. En un instante fugaz y lleno de incertidumbre, nuestros labios se encontraron. Nos besamos. Fue breve pero intenso, un momento robado que desdibujó las líneas entre lo correcto y lo deseado. El sonido del agua hirviendo rompió nuestra conexión. Nos alejamos rápidamente como si hubiéramos cometido un delito horrible ante los ojos del mundo. Miré hacia la cocina donde mi hija aún estaba distraída con sus preparativos, no tenía idea del caos emocional que acababa de desatarse en mí. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. Cada vez que nuestras manos se cruzaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban nuevamente, sentía cómo crecía esa tensión prohibida entre nosotros dos. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba concentrarme en lo que decía mi hija sobre sus planes para las fallas. «Mamá, ¿estás bien? Pareces distraída», dijo ella al notar mi falta de atención. «Sí, solo tengo mucho en mente», respondí esquivando su mirada inquisitiva. La noche avanzó sin incidentes mayores, sin embargo, el beso seguía resonando dentro de mí como una melodía inquietante que no podía olvidar ni silenciar. A medida que mi hija terminó sus tareas nocturnas y se retiró a su habitación, sentí como todo cambiaba nuevamente en casa. Cuando finalmente quedamos solos él y yo en la sala de estar, la atmósfera era palpable con una mezcla de nerviosismo e incertidumbre sobre lo ocurrido entre nosotros dos. «Lo siento. No debió haber pasado eso», dijo él rompiendo el silencio tenso tras unos momentos eternos. «No sé qué pensar ahora», respondí sinceramente mientras intentaba procesar mis propios sentimientos contradictorios.
Las palabras estaban ahí flotando entre nosotros como sombras alargadas bajo la luz tenue del salón. Ambas sabíamos que había cruzado una línea peligrosa, pero no podíamos ignorar lo sucedido ni dejarlo atrás tan fácilmente. La noche transcurrió lenta e incómodamente hasta que decidimos despedirnos cordialmente antes de irnos a dormir por separado. Él regresaría a casa y yo intentaría encontrar paz en mis pensamientos revueltos mientras lidiaba con esta nueva realidad llena de secretos compartidos e ilusiones perdidas. El día siguiente prometía ser complicado. Necesitaba mantener las apariencias ante mi hija mientras luchaba contra mis propios deseos ocultos por aquel hombre cuya presencia comenzaba a consumir mis pensamientos más íntimos. Mientras Valencia despertaba para celebrar sus festivales anuales llenos de vida y colorido bullicio por todos lados, yo enfrentaría una batalla silenciosa dentro de mí misma: lealtad maternal versus deseo personal, amor familiar frente a anhelos inconfesables. Una lucha interna donde nadie saldría ileso al final del camino trazado por los secretos entre nosotras dos. La mañana siguiente el bullicio de Valencia se colaba por la ventana. Las calles estaban llenas de gente que se preparaba para las fallas, una explosión de color y alegría. Sin embargo, en mi interior, la atmósfera era completamente diferente. La confusión y el deseo se entrelazaban en mi mente mientras recordaba el beso que compartí con el novio de mi hija. La culpa me pesaba como una losa, pero no podía evitarlo. Su mirada me había desarmado. Mi hija salió temprano a encontrarse con sus amigos. Mientras la observaba marchar, un nudo se formó en mi estómago. ¿Cómo podría seguir ayudándola a ocultar sus secretos mientras mis propios deseos se volvían cada vez más evidentes? Decidí que debía hablar con él, aunque eso significara arriesgarlo todo. Esa tarde me encontré con él en un bar cercano al paseo marítimo. El lugar estaba lleno de risas y música festiva, el aroma a paella flotaba en el aire. Me senté en una mesa apartada, intentando mantener la calma mientras esperaba su llegada. Cuando entró, su presencia iluminó el lugar y mi corazón dio un vuelco. «Hola», dijo sonriendo mientras se sentaba frente a mí. «¿Te parece bien este lugar?». Asentí sin poder articular palabra. La cercanía entre nosotros era palpable, podía sentir la tensión que había crecido desde nuestro primer encuentro. «He estado pensando», comenzó él, mirando hacia abajo. «Mi relación con tu hija es complicada». Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. No sabía si quería escuchar lo que tenía que decir. ¿Complicada?, pregunté intentando mantener un tono neutral. ¿Por qué? Él tomó un sorbo de su bebida antes de continuar. No estoy seguro de lo que siento por ella. A veces creo que estoy más interesado en ti. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció por un momento, solo existíamos nosotros dos y la verdad no dicha que flotaba entre nosotros. Mis pensamientos parecían dispersos y confusos. No deberías decir eso, respondí rápidamente sintiendo como la culpa me envolvía nuevamente. Soy su madre. Él sonrió con tristeza, como si conociera los dilemas internos que enfrentaba. Lo sé. Pero no puedo evitarlo. Hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. La conversación continuó fluyendo entre miradas intensas y silencios cargados de significado. Mientras hablábamos sobre trivialidades, cada palabra parecía acercarnos más al abismo del deseo prohibido. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, robando el aliento y dejando atrás cualquier rastro de razón o lógica. El beso fue breve pero electrizante, un instante robado a la realidad donde todo parecía posible y nada prohibido. Al separarnos, una oleada de culpa me invadió nuevamente, sabía que había cruzado una línea peligrosa. La claridad del momento fue reemplazada por una niebla densa de emociones contradictorias. Regresé a casa sintiéndome desorientada y perdida en mis propios pensamientos. La risa festiva del exterior se convirtió en ruido blanco mientras reflexionaba sobre lo sucedido. ¿Cómo podría seguir siendo la madre comprensiva que mi hija necesitaba si mis propios deseos estaban interfiriendo? La dualidad de ser madre y mujer comenzaba a desgastar mis cimientos emocionales. Cuando mi hija regresó esa noche, su energía era contagiosa, hablaba sobre los planes para las fallas con entusiasmo desbordante.
Intenté mostrarme interesada mientras luchaba contra las sombras que había traído conmigo desde el bar. Mamá, ¿qué parece si vamos juntas al desfile mañana? Preguntó ella con ojos brillantes. Será divertido. Asentí sin poder evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de alegría familiar y otro cargado de secretos inconfesables. La noche avanzó lentamente mientras intentaba conciliar mis pensamientos tumultuosos con la rutina familiar habitual, preparar la cena, charlar sobre el día y reírme de las anécdotas triviales que compartíamos siempre juntas. Pero cada sonrisa falsa me alejaba más del vínculo genuino que alguna vez tuvimos, cada palabra era un recordatorio del secreto latente entre yo y su novio. Las horas pasaron hasta finalmente quedarme sola en el salón después de despedirla para dormir. El silencio era ensordecedor, solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón mientras recordaba sus ojos brillantes al hablarme sobre sus sueños para las fallas, los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno como reflejos fugaces de lo efímero e inalcanzable que era nuestra vida familiar ahora mismo. Me sentía atrapada en un laberinto emocional del cual no sabía cómo escapar ni qué camino elegir. Mis deseos chocaban contra mis responsabilidades maternales como olas rompiendo contra las rocas del mar Mediterráneo detrás del paseo marítimo. El día siguiente prometía ser aún más complicado, celebraciones llenas de colores vibrantes pero también sombras oscuras acechando detrás de cada esquina donde nos encontraríamos todos juntos nuevamente. Una mezcla explosiva donde los secretos podrían salir a la luz ante cualquier descuido o malentendido inesperado. La mañana del festival comenzó con un aire festivo que contrastaba con la tormenta de emociones que me asediaba. Las calles de Valencia estaban adornadas con flores y luces, y los sonidos de la música resonaban en cada rincón. Sin embargo, mi mente estaba en un lugar oscuro, atrapada entre el amor prohibido y la lealtad hacia mi hija. Mientras el aroma de la paella llenaba el aire, cada bocado se sentía como un recordatorio de lo que podía perder. Mi hija estaba emocionada por las celebraciones y se preparaba para salir con sus amigos. La vi vestirse con un atuendo colorido, su risa era contagiosa, pero en mi interior había una lucha silenciosa. «Mamá, ¿parece bien este vestido?», preguntó mientras giraba frente al espejo. «Es perfecto», respondí aunque sabía que no era solo su vestido lo que me preocupaba. El novio llegaría más tarde para unirse a nosotros en las festividades. La idea de verlo me provocaba una mezcla de ansiedad y emoción. Había algo en el que me atraía irremediablemente, algo más allá de lo físico. Mientras mis pensamientos divagaban hacia esa noche, recordé cómo habíamos pasado tiempo juntos recientemente. El roce casual de nuestras manos había encendido una chispa que no podía ignorar. El día avanzó rápidamente entre risas y bailes, pero había una tensión palpable en el aire. Mis amigos comenzaron a notar mi inquietud y me lanzaron miradas curiosas. «¿Estás bien? Pareces distraída», comentó una amiga mientras brindábamos por las fallas. Intenté sonreír, pero la verdad era que cada vez que miraba a mi hija reír, me sentía más culpable por mis propios deseos. A medida que caía la noche, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo valenciano. Era un espectáculo hermoso, pero incluso eso no podía desviar mi atención del dilema que enfrentaba. La llegada del novio fue como un golpe en el estómago, su sonrisa iluminó el ambiente y al mismo tiempo oscureció mis pensamientos. «Hola», dijo él al entrar, su mirada se posó brevemente sobre mí antes de dirigirse a mi hija. Esa mirada tenía un peso diferente ahora, había algo más profundo escondido detrás de ella. Durante la cena, las conversaciones fluyeron mientras yo luchaba por mantenerme presente. Mi hija hablaba animadamente sobre sus planes futuros sin darse cuenta del torbellino emocional que yo enfrentaba. Más tarde esa noche, cuando todos se dispersaron para disfrutar del bullicio exterior del festival, él se acercó a mí mientras observábamos los fuegos artificiales juntos desde el balcón de casa. «Es hermoso», dijo él, señalando el cielo iluminado por colores vibrantes. Asentí sin poder articular palabra alguna, estaba demasiado concentrada en cómo se sentía estar tan cerca de él. Las llamas estallaban en el cielo como reflejos de lo que sucedía dentro de mí, un impulso incontrolable crecía cada vez más fuerte. Sin pensarlo dos veces, me volví hacia él y nuestras miradas se encontraron intensamente antes de que todo sucediera tan rápido como un destello, pasamos la noche juntos.
El momento fue fugaz pero transformador, todo lo demás desapareció mientras nos entregábamos a ese instante prohibido. La culpa llegó inmediatamente después como una ola fría arrastrando mis pensamientos hacia la realidad cruda. ¿Qué había hecho? La conexión entre nosotros era innegable y a pesar del remordimiento creciente dentro mío, no podía negar lo mucho que deseaba estar allí con él. A medida que los días siguientes pasaban entre festividades y encuentros familiares, noté cómo mi hija comenzaba a sospechar algo extraño en mi comportamiento. Su mirada inquisitiva me seguía cada vez que compartíamos momentos familiares, las preguntas no dichas flotaban entre nosotras como fantasmas invisibles. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien?» «Te he visto distante últimamente», preguntó una tarde mientras tomábamos café juntas en nuestra terraza con vista al mar Mediterráneo. Su preocupación era genuina y eso solo aumentó mi culpa. Quería gritarle que todo estaba bien cuando sabía muy dentro de mí que no era así. Los días continuaron avanzando hacia la culminación del festival con sus tradiciones vibrantes, las mascletas resonaban por toda Valencia y las calles estaban llenas de gente celebrando sin preocupaciones. Pero dentro mío había una tormenta silenciosa creciendo cada vez más fuerte, sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. En uno de esos momentos festivos donde todos parecían felices menos yo misma, vi al novio hablando con unos amigos cerca del bar local donde solíamos reunirnos todos. Su risa resonaba alegremente mientras yo observaba desde lejos sintiendo cómo cada rayo de sol parecía quemar mi piel por la culpa acumulada. Al final del día decidí buscarlo, necesitaba aclarar lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de dar otro paso equivocado o hacerle daño a mi hija sin quererlo aún más profundamente. «Necesitamos hablar», le dije cuando finalmente logré acercarme a él en medio del bullicio festivo alrededor nuestro. Su expresión cambió instantáneamente, comprendió la seriedad detrás de mis palabras. «¿Sobre qué?», preguntó casi temeroso mientras miraba alrededor como si buscara escapar rápidamente del tema incómodo. «Sobre nosotros, sobre lo sucedido». «No puedo seguir así», respondí sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más fuerte ante la inminente verdad reveladora. Él asintió lentamente pero no dijo nada, solo miró hacia el horizonte iluminado por los fuegos artificiales nuevamente estallando sobre nuestras cabezas como si fueran testigos mudos del conflicto interno desgarrador entre lo correcto e incorrecto. La presión aumentaba mientras ambos sabíamos perfectamente hacia dónde nos dirigíamos. El desenlace inevitable estaba cerca y con ello todas las consecuencias ocultas bajo nuestra aparente felicidad superficial durante estos días festivos llenos coloridos pero también cargados emocionalmente para mí personalmente. Mientras tanto, la celebración continuaría sin saber lo frágil e inestable que se había vuelto nuestra realidad familiar bajo esta fachada brillante llena de colores vibrantes. El bullicio de las fallas se intensificaba con cada hora que pasaba. Las calles de Valencia estaban llenas de risas, música y el aroma inconfundible de la paella, pero en mi interior solo había un torbellino de emociones. La presión de mantener las apariencias se volvía más pesada mientras observaba a mi hija disfrutar del festival, ajena a la tormenta que se avecinaba. Aquel día, mi hija se acercó a mí con una sonrisa inocente. «Mamá, ¿qué piensas de Carlos? A veces creo que no está tan seguro de nuestra relación», me dijo mientras jugaba con su cabello. Su voz era clara, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ignorar. «¿Crees que debería hablar con él?». La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Era un momento crítico, debía encontrar las palabras adecuadas para tranquilizarla sin revelar mis propios sentimientos. «Es normal tener dudas en una relación», respondí, tratando de sonar segura y comprensiva. «Quizás deberías preguntarle directamente cómo se siente». Mientras hablábamos noté cómo Carlos observaba desde la distancia. Su mirada era distante y pensativa, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. La conexión que habíamos compartido en los días anteriores parecía desvanecerse entre la multitud festiva. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente en mi mente, recordándome lo que estaba en juego. Con el paso del tiempo las luces comenzaron a brillar más intensamente y los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno. La gente reía y celebraba alrededor nuestro, pero yo sentía un vacío creciente. No podía ignorar la atracción que había crecido entre Carlos y yo,
Era un fuego que ardía silenciosamente bajo la superficie. Más tarde esa noche, mientras caminábamos por las calles adornadas con luces brillantes y coloridas figuras de cartón piedra, decidí acercarme a Carlos para hablar con él. ¿Todo bien?, le pregunté notando su expresión distante. Sí, respondió él con un tono apagado. Solo estoy pensando en algunas cosas. Esa respuesta me hizo sentir inquieta, algo no estaba bien. El ambiente festivo contrastaba con el nudo en mi estómago. Mientras los cohetes estallaban sobre nuestras cabezas, recordé nuestra última conversación, el beso furtivo que compartimos antes de las festividades. Era un recuerdo dulce y amargo al mismo tiempo, una mezcla explosiva que no podía seguir ignorando. Mi hija se acercó a nosotros justo en ese momento y su rostro iluminado por los fuegos artificiales reflejaba pura felicidad. «Mira qué bonito», exclamó señalando al cielo lleno de colores vibrantes. Intenté sonreírle, pero mis pensamientos estaban atrapados entre dos mundos, el deseo por Carlos y la lealtad hacia mi hija. Mientras ella disfrutaba del espectáculo pirotécnico, me alejé un poco para hablar nuevamente con Carlos. «¿Por qué te sientes así? No parece que estés disfrutando», le dije suavemente. «Es complicado», admitió él sin mirarme a los ojos. «A veces siento que hay algo más entre nosotros». Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante, sabía lo que eso significaba. Las fallas continuaban su curso mientras yo enfrentaba una decisión crucial, seguir adelante con esta relación prohibida o ser honesta con mi hija sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros tres. La celebración seguía su curso sin saber lo frágil e inestable que se había vuelto nuestra realidad familiar bajo esta fachada brillante llena de colores vibrantes. En medio del bullicio festivo, decidí buscar refugio en uno de los bares cercanos donde el sonido del flamenco llenaba el aire cálido de Valencia. Pedí una copa y traté de calmar mis pensamientos agitados mientras miraba a la gente disfrutar sin preocupaciones. Sin embargo, cada trago parecía intensificar mis dudas sobre lo correcto o incorrecto en esta situación tan compleja. El bar estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Era difícil creer que fuera posible mantener secretos tan profundos mientras todos celebraban la vida alrededor mío. Finalmente, cuando regresé al lugar donde estaba mi hija y Carlos, ellos estaban conversando animadamente sobre sus planes para el resto del festival. Ella parecía feliz e ilusionada, todo lo contrario a lo que sentía por dentro. «¿Qué tal si vamos juntos a ver la falla principal?», sugirió ella emocionada al verme acercarles. «Claro», respondí tratando de ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa forzada. Mientras caminábamos hacia el corazón del festival, me di cuenta de cómo todo este caos podía llevarme hacia una revelación inesperada o hacia un abismo profundo del cual podría ser difícil salir ilesa. Las luces brillantes parecían parpadear al ritmo del latido acelerado de mi corazón mientras nos acercábamos al gran monumento lleno de alegría colectiva, el escenario perfecto para una verdad oculta lista para ser revelada ante todos nosotros. La tensión aumentó cuando llegamos frente a la falla principal, era imponente y hermosa al mismo tiempo. Los aplausos resonaban a nuestro alrededor mientras todos esperaban ansiosos el momento culminante, la quema del monumento como símbolo del renacer tras cada año pasado. Pero antes de poder disfrutar plenamente del espectáculo, sentí como algo dentro mío estaba listo para estallar también, una verdad reprimida clamando por salir a la luz entre las llamas danzantes del festival. Con cada chispa volando hacia el cielo oscuro como si fueran mis propios pensamientos descontrolados, comprendí que pronto tendría que tomar una decisión irrevocable, seguir ocultando esta relación prohibida o enfrentar las consecuencias. El destino parecía estar jugando su última carta ante mí. La noche de las fallas estaba en su apogeo, y el aire vibraba con el eco de las risas y los fuegos artificiales. Mientras la ciudad se iluminaba con colores deslumbrantes, una sombra se cernía sobre mí. La alegría de las festividades no podía ahogar la creciente tensión que sentía entre mi hija y yo. Había llegado un punto crítico en el que ya no podía seguir ocultando mis sentimientos. Caminamos juntas por las calles adornadas, pero un silencio incómodo se había instalado entre nosotras. Ella parecía distraída, sus pensamientos lejos de la celebración. En un momento me detuve frente a un puesto de churros, tratando de romper el hielo. «¿Te apetece algo dulce?», pregunté intentando sonreír.
No tengo hambre, respondió con un tono que revelaba su malestar. El corazón me dolía al notar su expresión preocupada. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía arriesgarme a revelar lo que había entre su novio y yo. La idea de perderla era aterradora, pero también lo era seguir viviendo esta doble vida. Mientras nos movíamos hacia la plaza principal, vi a su novio al otro lado de la multitud. Su mirada se cruzó con la mía y sentí esa chispa familiar que siempre me había atraído hacia él. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera por un instante. Pero entonces recordé a mi hija, su confianza en mí, y lo que significaba para ella. De repente escuché el sonido del teléfono móvil vibrando en mi bolso. Era un mensaje inesperado de él: necesitamos hablar. Mi estómago se retorció ante la posibilidad de una confrontación inminente. ¿Quién te escribe?, preguntó mi hija al notar mi reacción. Es solo una amiga, respondí rápidamente, sintiendo como una mentira más se sumaba al peso que llevaba sobre mis hombros. La noche continuó avanzando, pero cada momento se sentía más tenso que el anterior. Las luces brillantes y los fuegos artificiales parecían burlarse de mí mientras luchaba con mis propios demonios internos. Finalmente decidí que debía enfrentar lo inevitable. Al regresar a casa después del festival, encontré a mi hija sentada en el sofá con su teléfono en mano. Su rostro reflejaba confusión y dolor al mirar hacia arriba cuando entré en la habitación. Mamá, dijo con voz temblorosa, encontré unos mensajes entre tú y él. El aire se volvió pesado y frío como el metal helado del acero. La verdad había salido a la luz antes de que pudiera prepararme para ello. No es lo que parece, intenté explicar mientras me acercaba a ella. Entonces, ¿qué es?, interrumpió con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me dijiste nada? Las palabras se atascaban en mi garganta, cada intento de justificarme sonaba vacío incluso para mí misma. La culpa me devoraba mientras recordaba cómo había empezado todo, las miradas furtivas, los momentos robados. Estábamos intentando mantenerlo en secreto por ti, finalmente logré decir, sintiendo como cada palabra era como un puñal en nuestra relación. ¿Por mí? ¿O por ti misma?, replicó ella con rabia contenida. El tono desafiante hizo eco en mis oídos mientras me daba cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. No solo había traicionado su confianza, también había puesto en peligro nuestra relación madre-hija por un deseo egoísta. No puedo creerlo, murmuró ella mientras sacudía la cabeza en desaprobación. Nunca pensé que harías algo así. La conversación escaló rápidamente hacia gritos llenos de resentimiento e incomprensión mutua. Cada palabra hiriente parecía desgarrar aún más los delicados hilos que mantenían nuestra familia unida. En medio del caos emocional, escuché un golpe sordo, era el sonido del teléfono otra vez, esta vez era él llamando insistentemente. Mi instinto fue ignorarlo, pero algo dentro mío clamaba por responderle y buscar consuelo donde menos debía buscarlo. Contesta, exigió mi hija entre sollozos mientras intentaba arrebatarme el teléfono. No puedo hacer eso, respondí casi suplicante, sabía que cualquier decisión ahora solo podría empeorar las cosas entre nosotras. La situación llegó a un punto crítico cuando decidí finalmente colgarle a él sin contestar. Eso pareció calmar momentáneamente a mi hija, pero dejó una sensación amarga flotando entre nosotras como una nube oscura presagiando tormenta. Ambas estábamos exhaustas emocionalmente tras esa explosión verbal y decidimos dar espacio. Ella subió a su habitación mientras yo permanecía sola en la sala sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde era madre y otro donde deseaba ser amada por alguien más joven y lleno de vida. La noche avanzó lentamente. El bullicio exterior seguía resonando mientras yo lidiaba con las consecuencias internas de mis decisiones egoístas. La culpa pesaba tanto como los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano fuera de casa. Cada destello parecía recordarme lo frágil que era todo lo que alguna vez consideré seguro y estable. A medida que caía la noche sobre Valencia y los ecos del festival comenzaban a desvanecerse lentamente, comprendí que no podía vivir así más tiempo. Tenía que hacer algo para reparar nuestro vínculo antes de perderlo para siempre. Pero cuando escuché pasos descendiendo las escaleras nuevamente, preparándome para enfrentar lo inevitable una vez más, no sabía si iba a ser capaz de soportar lo que vendría después ni si podría salvar lo poco que quedaba entre nosotras antes del siguiente giro inesperado del destino.
La noche se había vuelto pesada, casi opresiva. La tensión en el aire era palpable, un recordatorio constante de las decisiones que había tomado. Mientras mi hija se acercaba, su rostro era un reflejo de decepción y dolor. No podía evitar sentir que cada paso que daba hacia mí era un paso más cerca del abismo entre nosotras. ¿Por qué lo hiciste? Su voz temblaba, pero había una firmeza en sus ojos que no podía ignorar. No puedo creer que hayas estado con él. Las palabras eran como dagas, atravesando cualquier intento de justificar mis acciones. La verdad era simple, me dejé llevar por mis propios deseos y olvidé la lealtad que debía a ella. Pero en ese momento, no podía mostrarme débil. Tenía que encontrar la manera de explicarle, aunque sabía que nada podría borrar el daño causado. Lo siento, logré articular, aunque las palabras sonaban vacías incluso para mí. No quería herirte. ¿Y eso lo hace mejor para quién? Su mirada se endureció mientras hablaba. ¿Para ti, para él, o solo para mantener tu propio secreto? El silencio se instaló entre nosotras como una muralla insalvable. El eco de las risas y los fuegos artificiales del festival resonaban desde la distancia, pero aquí solo existía la soledad de nuestra confrontación. Las fallas estaban en pleno apogeo, pero para mí, todo parecía desvanecerse en un fondo gris. En un intento por romper la tensión mencioné al novio, él no quería que esto sucediera. Era una excusa patética, pero no sabía qué más decir. La realidad era que él había decidido alejarse por el escándalo y eso solo complicaba aún más las cosas. ¿Qué esperabas, que todo siguiera igual después de esto? Su tono era mordaz. Él ha estado contigo mientras yo confiaba en ti. La culpa me invadió nuevamente. La imagen de su sonrisa inocente antes de descubrir la verdad me atormentaba. ¿Cómo había llegado a este punto? Pensé en todas las veces en que había intentado ser una buena madre, y ahora estaba arruinando todo por un deseo egoísta. Te prometo que intentaré arreglarlo, dije con más convicción de la que sentía realmente. No sé si quiero seguir escuchando tus promesas, respondió ella con frialdad. El dolor de su rechazo me atravesó como un rayo helado. La posibilidad de perderla no solo como hija sino también como amiga se convirtió en una realidad aterradora. Con cada palabra intercambiada, el abismo entre nosotras se hacía más profundo. Y aunque la noche seguía avanzando con sus festividades brillantes y bulliciosas, yo estaba atrapada en esta tormenta personal que parecía no tener fin. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa, era un mensaje del novio. Lo siento, decía simplemente. Esa frase resonó en mi mente como un eco vacío, no había consuelo ni solución allí. ¿Quién es?, preguntó ella al notar mi reacción ante el mensaje. No es nada importante, respondí rápidamente sintiendo como cada intento de ocultar la verdad me hundía más en el barro de mis propias decisiones. No puedo seguir así, dijo ella finalmente, su voz quebrándose ligeramente al final de la oración. Necesito tiempo. Las palabras cayeron pesadas entre nosotras, eran tanto una súplica como una sentencia. Ella dio media vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás, dejando tras de sí el eco del dolor y el desengaño. Me quedé sola en la sala oscura, rodeada por los recuerdos felices de lo que alguna vez habíamos compartido juntas, risas durante las cenas familiares y confidencias a medianoche sobre los sueños y miedos del futuro. Todo eso ahora parecía tan lejano e inalcanzable. La noche continuó su curso fuera, los fuegos artificiales estallaban en el cielo con coloridos destellos mientras yo contemplaba mi reflejo en la ventana. No reconocía a la mujer que miraba hacia adentro, esa mujer había perdido su camino y su propósito. Al día siguiente decidí salir a caminar por Valencia para despejar mi mente atormentada. Las calles estaban adornadas con figuras festivas y flores brillantes, los aromas a paella llenaban el aire mientras los locales celebraban sin saber lo que sucedía dentro de mi hogar. Pasé por delante del bar donde solíamos ir juntas a disfrutar del ambiente festivo y recordar viejos tiempos. Ahora solo sentí nostalgia mezclada con tristeza profunda al recordar esas risas compartidas bajo las luces titilantes. En medio del bullicio del festival, vi a algunas amigas conversando animadamente sobre sus propias vidas amorosas y familiares, sus risas resonaban como ecos lejanos en mi mente adolorida.
Me di cuenta entonces de cuán sola me sentía realmente. Nadie conocía los secretos ocultos tras mis sonrisas forzadas ni los conflictos desgarradores dentro de mí. Regresé a casa sintiéndome aún más perdida después de haber visto cómo todos parecían tan felices mientras yo cargaba esta pesada carga emocional sobre mis hombros. Al abrir la puerta encontré a mi hija sentada en el sofá con expresión seria. Sabía que tenía algo importante que decirme. Mamá, comenzó con voz temblorosa pero decidida, necesito saber si hay algo más entre tú y él. El aire se volvió denso nuevamente ante esa pregunta directa e inesperada. Sabía que debía ser honesta pero temía lo que eso significaría para nuestra relación ya fracturada. Es complicado, respondí finalmente tratando de buscar las palabras adecuadas sin causar más daño del necesario. No quiero complicaciones, interrumpió ella rápidamente antes de continuar. Solo quiero saber si debo dejarte ir o intentar salvar lo poco que queda entre nosotras. Su sinceridad me golpeó como un puñetazo directo al corazón. Entendí entonces cuán frágil era nuestra conexión actual y cómo cada decisión podría llevarnos aún más lejos del camino hacia la reconciliación o hacia una separación definitiva. Mientras contemplaba su rostro lleno de dudas e incertidumbre frente a mí, comprendí que ya no podía seguir viviendo así entre sombras y secretos. Debía enfrentar las consecuencias completas de mis decisiones pasadas si quería tener alguna oportunidad real para sanar nuestro vínculo roto. Pero antes de poder responderle adecuadamente o tomar cualquier decisión definitiva sobre nuestro futuro juntas. Un estruendo ensordecedor resonó desde afuera seguido por gritos alarmados provenientes del festival cercano. Algo había sucedido, algo grande, algo capaz de cambiarlo todo nuevamente. El estruendo se intensificó y el bullicio del festival se tornó en caos. La gente corría en diferentes direcciones, los rostros llenos de confusión y temor. Miré a mi hija, cuyos ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. No era solo un espectáculo de fuegos artificiales que había salido mal, algo más profundo estaba ocurriendo. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblorosa entre el ruido. No lo sé, respondí, intentando mantener la calma. Pero en mi interior, la ansiedad crecía como una sombra implacable. La distancia emocional que se había generado entre nosotras parecía hacerse más palpable en ese momento. A medida que nos acercábamos al bullicio, escuché fragmentos de conversaciones sobre una explosión en uno de los barracas. Los murmullos aumentaban, las llamas danzaban a lo lejos, iluminando la noche con un resplandor anaranjado y amenazador. Vamos, le dije a mi hija, tomando su mano con firmeza. Debemos alejarnos de aquí. Mientras corríamos hacia un lugar más seguro, mis pensamientos se desbordaban. La ruptura con su novio había dejado un vacío que no sabía cómo llenar. Había decidido rechazarlo, pero ahora esa decisión se sentía como una carga pesada en mi pecho. ¿Estás bien?, me preguntó ella cuando finalmente encontramos refugio detrás de un edificio cercano. Solo estoy preocupada por lo que ha pasado, respondí, tratando de desviar la conversación hacia el peligro inmediato. Pero sabía que no podía escapar de lo que había hecho. La multitud seguía agitada a nuestro alrededor mientras los servicios de emergencia llegaban al lugar del incidente. En medio del caos, vi a su exnovio empujarse entre la gente, buscando a mi hija con desesperación. El corazón me dio un vuelco al verlo, su mirada era intensa y llena de emociones contradictorias. ¿Por qué está aquí?, preguntó mi hija con desconfianza al notar su presencia. No lo sé, murmuré sintiendo una punzada de culpa y miedo por lo que había sucedido entre nosotros. Él se acercó hasta nosotras y respiró hondo antes de hablar. Estaba preocupado por ti, dijo con sinceridad. No quería dejarte sola en medio de esto. Mi hija lo miró fijamente, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas mientras luchaba contra sus emociones. Era evidente que aún había sentimientos entre ellos, aunque las circunstancias fueran complicadas. ¿Por qué no te fuiste cuando debías?, replicó ella con dureza. La tensión era palpable, el aire cargado con palabras no dichas y heridas abiertas. En ese momento comprendí que debía hacer algo para aliviar la carga emocional que pesaba sobre nosotras. Escucha, interrumpí antes de que la discusión pudiera intensificarse más. Lo importante ahora es estar seguras. Ambos asintieron lentamente aunque el resentimiento aún flotaba entre ellos como una nube oscura.
Mientras intentábamos encontrar un camino alejado del tumulto, sentí como las decisiones del pasado comenzaban a cerrarse como puertas tras de mí. Había priorizado mis deseos sobre el bienestar familiar, y ahora debía enfrentar las consecuencias. El sonido lejano de sirenas resonaba mientras caminábamos hacia un lugar más tranquilo. En ese instante fugaz, comprendí que el futuro era incierto para todas nosotras, la redención parecía lejana pero no imposible. Finalmente llegamos a una plaza vacía donde pudimos respirar sin sentirnos atrapadas por el caos exterior. Las luces del festival parpadeaban como estrellas distantes en medio del oscuro cielo nocturno. Necesitamos hablar, dije decidida al ver cómo mi hija miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada por mucho tiempo. Ella asintió lentamente pero parecía distante, sus pensamientos estaban atrapados en otro lugar donde yo no podía alcanzarla. Sé que las cosas han cambiado entre nosotras, continué con voz firme pero suave. Quiero reconstruir nuestra relación. Su expresión se tornó seria mientras meditaba mis palabras. ¿Cómo puedes hacerlo después de todo?, cuestionó con tristeza en sus ojos. Esa pregunta resonó profundamente dentro mí, sabía que no tenía respuestas fáciles ni rápidas para ofrecerle. Pero también entendía que debía luchar por ella y por nuestra conexión madre-hija perdida en medio del escándalo y los secretos compartidos. Antes de poder responderle adecuadamente o tomar cualquier decisión definitiva sobre nuestro futuro juntas. Un estruendo ensordecedor resonó desde afuera seguido por gritos alarmados provenientes del festival cercano. Algo había sucedido, algo grande, algo capaz de cambiarlo todo nuevamente. En ese instante crucial, vi cómo el rostro del exnovio cambiaba drásticamente al escuchar otro estruendo retumbante detrás de él, sus ojos se abrieron como platos mientras retrocedía instintivamente hacia nosotras. «Hay otra explosión», gritó alguien desde la multitud mientras comenzaban a correr nuevamente hacia nosotros buscando refugio. La confusión reinaba mientras intentábamos entender qué estaba sucediendo realmente, las luces parpadeantes comenzaron a apagarse lentamente dejando solo penumbras tras ellas. Mi corazón palpitaba fuertemente ante la inminencia del peligro, sabía que este podría ser el momento decisivo para todas nosotras. ¿Qué haríamos ahora? ¿Cómo enfrentaríamos esta nueva amenaza? Las decisiones tomadas hasta ahora parecían irrelevantes frente a esta nueva crisis, todo estaba a punto de cambiar nuevamente sin previo aviso. Y así quedamos atrapadas entre el caos exterior y nuestras propias decisiones internas, tres mujeres enfrentando un destino incierto donde cada elección podría tener repercusiones devastadoras.